Bienvenido a tu canal, El Juego Cósmico. Comenzamos. ¿Has notado cómo, en ocasiones, ciertas personas generan una incomodidad difícil de nombrar, no hacen nada abiertamente hostil? No gritan, no atacan, no buscan conflicto. Y sin embargo, algo en su presencia descoloca. No porque sean agresivas, sino porque parecen no necesitar a nadie. Están ahí, tranquilas, completas, sin urgencia, por agradar ni ansiedad por encajar. Y esa calma extrañamente incómoda. No se trata del rechazo explícito ni del desprecio evidente. Es algo más sutil. Una inquietud silenciosa que aparece cuando te cruzas con alguien que está genuinamente bien consigo mismo. No aislado por resentimiento, no apartado por amargura. Simplemente presente. Existiendo. Sin pedir nada. Sin buscar nada. Y esa ausencia de necesidad se siente casi como una acusación muda. De pronto te descubres haciendo preguntas que no harías en otras circunstancias. ¿Estás bien? ¿Seguro que no te pasa nada? No porque haya señales de malestar, sino porque su serenidad resulta sospechosa. Surge el impulso de incluirlo, de arrastrarlo suavemente al grupo, incluso cuando no ha pedido ser incluido. Y si no responde como esperabas, aparece una ligera molestia, casi invisible, ante su aparente falta de interés por integrarse. Pero aquí está el punto crucial. Esa incomodidad no tiene que ver con él. Tiene que ver contigo. Porque cuando alguien puede sentirse pleno sin compañía constante, sin validación frecuente, sin una vida social activa que lo confirme, surge una pregunta incómoda, que rara vez queremos formular. ¿Qué dice eso de mi propia necesidad de todo eso? El solitario actúa como un espejo. Y la mayoría no soporta lo que ve reflejado. En ese reflejo aparecen dependencias que preferimos no reconocer, el miedo al silencio, la dificultad de estar con uno mismo sin recurrir de inmediato a distracciones, vínculos, pantallas o aprobación externa. Aparece la sospecha de que tal vez hemos construido nuestra vida no desde el deseo, sino desde la huida. Hemos organizado nuestra existencia alrededor de una idea incuestionada, que necesitamos a otros para sentirnos completos. Que pertenecer equivale a estar a salvo. Que la conexión garantiza felicidad. Que acumular relaciones es sinónimo de una vida bien vivida. Y entonces aparece alguien que parece haber salido de ese sistema y no está sufriendo. No está desesperado. No está vacío. Está bien. Y eso lo pone todo en cuestión. No porque nos critique, sino porque su sola existencia desarma una creencia fundamental, la de que estar solo es un problema. Si miras atrás con honestidad, recordarás que no siempre fue así. En la infancia temprana, antes de comprender normas sociales, expectativas y juicios, eras capaz de pasar largos periodos solo, jugando, observando, hablando contigo mismo sin vergüenza. No necesitabas ser visto para sentir que existías. Estabas completo. Pero luego comenzó el condicionamiento. ¿Por qué no juegas con los demás? Necesitas hacer amigos. ¿Y por qué siempre estás solo? Que la autosuficiencia era una carencia. Que la comodidad con uno mismo era algo que debía corregirse. La mayoría interiorizó este mensaje tan profundamente que olvidó por completo que alguna vez fue diferente. Olvidamos que llegamos al mundo sin necesitar aprobación para existir. Fuimos entrenados sin darnos cuenta para abandonar nuestra autosuficiencia natural y reemplazarla por dependencia emocional. Y lo hicimos tan bien que hoy llamamos a esa dependencia ser sociable, ser sano, ser normal. El solitario es alguien en quien ese entrenamiento no terminó de funcionar, o alguien que, en algún momento, despertó y se dio cuenta de que llevaba años interpretando un papel que nunca necesitó.
Y una vez que descubres cómo se siente no depender de la validación, no puedes volver atrás. No puedes obligarte a necesitar lo que ya no necesitas. Aquí comienza la verdadera incomodidad para el mundo. Porque quien no necesita ser confirmado, deja de ser predecible. Ya no responde automáticamente a las reglas invisibles del intercambio emocional. Y eso desconcierta. Antes de seguir, detente un momento y deja una palabra en los comentarios que describa cómo te hace sentir la idea de estar completamente bien contigo mismo. Solo una palabra. La primera que te aparezca en tu mente. No la fuerces, solo déjala salir, tampoco tiene que ser coherente. Sea cual sea la palabra, es válida. El principio del cambio empieza por ser consciente de ti mismo y hacer algo diferente que te lleve a un destino diferente. El problema no es la gente difícil. El problema es que hemos olvidado qué es realmente una persona. Desde muy temprano aprendimos a pensar que la personalidad es algo sólido, estable, casi inamovible. Decimos yo soy así como si estuviéramos describiendo una roca, no un proceso vivo. Pero la propia palabra persona guarda una pista que solemos pasar por alto. En su origen, se refería a la máscara que usaban los actores en los teatros antiguos. No era el rostro real, sino el instrumento que amplificaba una voz y representaba un papel. Nunca fue una identidad. Era una función temporal. Sin embargo, algo ocurrió. El papel dejó de ser un juego y empezó a confundirse con quien lo interpretaba. Cada encuentro difícil que has tenido no fue un choque entre dos esencias auténticas. Fue un encuentro entre máscaras. Máscaras que alguien olvidó que llevaba puestas. Y lo más importante, tú también olvidaste que la tuya era una máscara. Por eso luchas contra la actuación, te enfadas con ella, te defiendes como si estuvieras ante algo real y permanente. Y mientras tanto, la pregunta esencial queda sin formularse. ¿Qué pasaría si dejaras de tomarte la actuación como si fuera la verdad? Esto no es una invitación a tolerarlo todo, ni a exponerte sin límites. Tampoco es una técnica para vencer a personas difíciles o aprender a manipularlas mejor. No se trata de ganar. Se trata de ver. Porque cuando ves con claridad, el hechizo se rompe. Y descubres que nunca estuviste atrapado, solo estabas reaccionando a algo que no era tan sólido como parecía. Piensa en un niño que juega a disfrazarse. Se pone una capa y dice que es un rey. Al principio es un juego inocente. Todo fluye. Pero si olvida que es un juego, algo cambia. Empieza a exigir obediencia. Se enfurece si nadie se inclina. El disfraz deja de ser diversión y se convierte en prisión. El niño ya no juega al rey, cree que es el rey. Eso mismo ocurre en la vida adulta, solo que los disfraces ya no se ven. Son invisibles, socialmente aceptados. Adoptamos papeles sin darnos cuenta, el importante, el fuerte, la víctima, el salvador, el controlador, el crítico, el que siempre puede con todo. Al principio parecen útiles. Nos protegen. Nos dan un lugar. Pero poco a poco olvidamos que estamos actuando. Y cuando el papel se vuelve identidad, aparece el encierro. Toda identidad rígida nace del miedo. Muy adentro, quien está atrapado en un rol, sabe que ese papel podría derrumbarse. Y como no sabe quién sería sin él, lo defiende con desesperación. Esa defensa es lo que solemos llamar conducta difícil. Pero no es crueldad. Es temor. El que necesita admiración constante teme desaparecer si no es visto. El que se presenta como indefenso teme asumir responsabilidad. El que critica todo teme el caos y la incertidumbre. El que controla teme rendirse y perder la ilusión de seguridad. Cuando empiezas a ver esto,
algo se afloja dentro de ti. Ya no necesitas que el otro cambie para sentirte en paz. Comprendes que no actúan contra ti, sino delante de ti. Su comportamiento no es un ataque personal, es una defensa automática. Y esa comprensión te devuelve una libertad que no depende de nadie más. Hay personas que viven implorando ser vistas. Cada palabra, cada gesto, cada historia contiene la misma pregunta silenciosa. ¿Importo? Buscan atención constante y, cuando ésta se interrumpe, aparece el pánico. No es egoísmo. Es terror disfrazado de seguridad. Lo paradójico es que cuanta más atención reciben, más vacío sienten, porque el aplauso nunca es para quien realmente son, sino para el personaje. Detener la actuación les resulta insoportable porque no saben quién quedaría sin ella. Otros se aferran al papel de víctima. Confunden haber atravesado dificultades con ser la dificultad. La impotencia se vuelve identidad. Y con ella llega atención, cuidado, rescate. Pero el precio es alto, quedar encerrados en una jaula hecha de sus propias palabras. La compasión verdadera no consiste en reforzar esa jaula, sino en no seguir sosteniéndola. Está también el crítico, el que mide, evalúa, juzga. Cree que describe el mundo con lucidez, pero en realidad escribe su miedo. El juicio crea distancia. Permite sentirse a salvo por encima del caos de la vida. Pero la vida no necesita aprobación para existir. Sigue su curso sin pedir permiso. El crítico vive leyendo el menú sin probar nunca la comida. El controlador cree que la seguridad nace del agarre. Planifica, organiza, vigila. Y cuanto más intenta retener la vida, más se le escapa. No comprende que rendirse no es colapsar, sino encajar. Como en la trampa china para dedos, la salida no llega al tirar con fuerza, sino al soltar. Hay quienes viven de historias ajenas. Rumores, interpretaciones, versiones. Confunden el relato con la experiencia. El chisme crea una falsa intimidad, una cercanía sin presencia. Pero las palabras sobre el agua no quitan la sed. Vivir en historias es vivir lejos de la vida misma. Otros gobiernan con culpa. Expectativas no dichas. Acuerdos invisibles. Deudas emocionales que nadie firmó conscientemente. La culpa solo funciona mientras crees en ella. En el momento en que dejas de hacerlo, se disuelve. La obligación es un fantasma sostenido por la creencia. Y luego están quienes parecen absorber la energía de todos. Creen estar vacíos y buscan llenarse desde fuera. No ven que nunca estuvieron separados. Como una ola que olvidó que es océano, viven con hambre constante. No puedes llenar lo que cree estar aislado. A veces, lo más amable es retirarse con claridad. Estas máscaras no son problemas distintos. Son expresiones de una misma confusión, confundir lo temporal con lo permanente, el papel con la realidad. Y cuando reaccionas a la máscara como si fuera real, tú también olvidas. Entras en escena. Asumes tu propio rol. Y la obra continúa. Pero cuando recuerdas, cuando ves el juego, todo cambia. Ya no hay nadie contra quien luchar. Solo alguien actuando un papel que olvidó que era un papel. Y cuando tú dejas de actuar, la obra pierde fuerza. Esto no significa volverse frío ni distante. Significa una compasión más profunda. No tomarte la máscara en serio. Ver a la persona difícil no como un enemigo, sino como la vida atrapada momentáneamente en un nudo. Cuando reaccionas menos, das espacio. No para arreglar al otro, sino para que la actuación pierda poder. Algunos buscarán otro escenario. Otros, pocos,
sentirán una grieta abrirse en la máscara. Eso no es algo que puedas forzar. Así que la próxima vez que alguien te drene, te juzgue, te controle o te exija, y haz una pausa. Pregúntate, ¿estoy viendo a una persona o a una máscara? Y al reconocerla, relájate. Recuerda que la vida no es un problema a resolver, sino un baile. No tienes que bailar con todos. En esa libertad descubrirás algo esencial. La gente difícil no ha cambiado, pero ya no tiene poder sobre ti. No porque te hayas endurecido, sino porque despertaste del sueño de creer que la máscara era real. Nunca estuviste atrapado. Solo lo olvidaste. Y ahora lo recuerdas. Cuando observas con claridad, algo dentro de ti también cambia. Empiezas a notar cómo tu propia máscara influye en tus reacciones. El juicio automático se suaviza. La irritación pierde intensidad. Ya no necesitas defenderte de fantasmas, que solo existen en la proyección del miedo. Surge entonces una comprensión silenciosa. Cada interacción difícil es una oportunidad para ver más allá de la forma, para descubrir el mecanismo subyacente que genera la tensión. No se trata de corregir al otro, sino de recordar tu propia libertad. Cuando dejas de tomar la actuación como real, recuperas tu espacio interno. Y este espacio no es pequeño. Es amplio y profundo. Permite respirar, observar y tomar decisiones desde un lugar más sereno. Permite responder en lugar de reaccionar. Permite elegir con atención y no con impulso. A partir de ahí, incluso la compasión cambia. No es la compasión basada en pena ni en necesidad de aprobación. Es una compasión que nace de la claridad, reconocer el juego, entender la temporalidad de las máscaras y aceptar que nadie puede sostener tu paz más que tú mismo. Lo que antes era agotador se vuelve manejable. Lo que parecía personal deja de serlo. El conflicto deja de dominar tus emociones. Aprendes a separar la esencia de la persona del disfraz que momentáneamente cubre esa esencia. Y así, la vida con personas difíciles deja de ser un campo de batalla. Se convierte en un laboratorio de observación, en un espejo de tu propia relación con la realidad. Cada encuentro revela algo de tu capacidad para permanecer centrado, consciente y auténtico, sin ceder al miedo o al juicio automático. El efecto se multiplica. Al no reaccionar con violencia ni con defensa automática, creas un ambiente que permite que el otro también se relaje. A veces, solo tu claridad basta para que se produzca un cambio sutil. La grieta en la máscara se abre, y por un momento, algo auténtico puede asomar. No siempre ocurre. No siempre hay recompensa inmediata. Pero el cambio ya se produce dentro de ti, y eso es lo que más importa. Porque la verdadera libertad no depende de los demás, sino de tu relación con la realidad tal como es, no tal como crees que debería ser. Y aquí está la lección central. No se trata de cambiar al otro, ni de imponer límites rígidos, ni de justificarse por todo. Se trata de recordar que la persona que consideras difícil nunca fue tu enemigo real. Era un juego que perdió temporalmente su conciencia de serlo, un papel que tomó demasiado espacio. Y cuando tú despiertas y recuerdas tu propia libertad, ya no necesitas luchar contra nadie. El poder de la máscara se desvanece. La energía que antes gastabas en resistirla, criticarla o intentar cambiarla, queda disponible para vivir con más claridad y presencia. Así, cada interacción deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para ver, para sentir, para practicar la atención plena y la compasión lúcida. Para ti y para los demás. Finalmente, recuerda esto. Las personas difíciles no definen tu experiencia. Tu interpretación sí. Cuando aprendes a diferenciar la máscara de la persona,
Cuando reconoces que la actuación es temporal, recuperas tu centro. Recuperas tu paz. Recuperas la capacidad de moverte en el mundo sin perder tu claridad. Nunca estuviste atrapado. Solo lo olvidaste. Y al recordarlo, descubres algo profundo. La libertad y la serenidad siempre estuvieron dentro de ti, esperando a que dejaras de tomar los disfraces como reales.